Sintonizas Radio Pandora, la radio libre en otra onda. Hace una temporada escribí mi primer podcast. Lo hice como terapia para curar heridas de las que llamamos incurables. No había otra intención. Era como un diario personal. Me dio por editarlo y darle tratamiento de audio o de podcast. Pensé en publicarlo, aunque me daba demasiado brete, ya que se trataba de un diario personal. Se me ocurrió entonces la idea de novelar algunas partes. De ese modo, no dejaba de ser un relato híbrido donde había un pozo íntimo y una parte importante de fabulación. Me arriesgué y publiqué el primer podcast. Lo cierto es que tuvo mejor acogida de la que pude imaginar. Por eso, doy gracias a cuantas personas se han tomado la molestia de aguantarme las 555 palabras que suele tener cada relato. Al escribir este relato recordé, de los pocos recuerdos que tengo de entre los 5 y 10 años, recordé algo que me daba auténtico repelús. No podía soportar que me cortasen las uñas, y especialmente cuando tocaba rapar las uñas de los pies. Era algo auténticamente insoportable. El simple hecho de escuchar la orden de mi madre, Miquel, a cortarte las uñas, me producía un vértigo indescriptible. Entraba en pánico y enseguida brotaban chorros de lágrimas de mis ojos, acompañadas de esa sensación de impotencia. Vivíamos en un edificio público, ya que mi padre era el oficial mayor y tenía una vivienda dentro del recinto. Recuerdo un gran patio, donde aprendí a andar en bici. Sí, el mismo patio en el que con 9 años mi hermano y yo nos fumamos un cigarrillo escondidos detrás de un magnífico grosellero. Después de aquella experiencia nauseabunda, jamás volvimos a probar el tabaco. En ese patio había unos váteres públicos con duchas. ¿Lo podéis creer? Un lugar que me impresionaba y al que jamás entraba solo. Su aspecto era el de unas duchas colectivas de campo de concentración. Nunca supe por qué estaban allí esas malditas duchas. En el verano, los domingos, mi padre practicaba un deporte que jamás comprendí y que me daba pavor. De pronto aparecía en escena con un bañador de mujer de color lila estampado con grandes lunares negros. En ese momento yo trataba de esconderme donde fuera, generalmente detrás de mi madre, que poco o nada hacía para evitar mi pánico. A todos les hacía una gracia tremenda aquella dantesca situación. Mi padre me cogía entre sus brazos, mientras yo le propinaba golpes y patadas, le tiraba del pelo y entre lágrimas y sollozos le llamaba hijo del diablo. Poco le importaba a aquel hombre de más de 1,80 de estatura y fuerte como un roble. Sin mediar palabra, caminaba hacia las duchas carcelarias y de repente me metía bajo el chorro de agua helada. Nos metíamos los dos. Daba igual mi llanto y mis lamentos. Él seguía con su plan como si nada. Ya veis, 50 años más tarde sigo recordando con estupor aquella sensación de impotencia y de terror. Ahora tengo que cortarme las uñas. Tengo que hacerlo yo. Nadie me las puede tocar. Parece que el tiempo no cura manías que adquirimos en la infancia. No me suelen quedar bien, pero me paso la lima tras el corte y consigo una cierta uniformidad. Me gustan cortas. Hoy, al quitarme un padrastro, he tirado demasiado fuerte y me he llevado medio dedo por delante. Joder, cómo duele el rollo padrastro. ¿Quién sabe? Si mi madre estuviera con nosotros, quizás le pediría que me cortase estas uñas duras
tan duras como el alma de Judas. Quizás se lo pediría, quién sabe.